A ver, imagínate que te rompes un brazo. Vas al médico y te hacen una radiografía. La placa muestra esa línea blanca y dentada en el hueso súper clara. Claro, es algo binario, ¿no? O está roto o no está roto. Exacto, roto o no roto. El médico señala la fractura, te pone una escayola y fin del problema. O sea, nos encanta que las cosas se puedan diagnosticar y categorizar de un simple vistazo. Sí, nos da mucha tranquilidad. Pero claro, cuando la economía global se fracturó por completo en 2008, las mentes más brillantes de Wall Street se quedaron mirando la radiografía, vieron el precipicio enorme que había y en lugar de frenar, decidieron seguir bailando directamente hacia el vacío. Y ese es el verdadero misterio, ¿verdad? Porque ahí entramos en un terreno pantanoso donde los números sencillamente dejan de comportarse de forma racional. Totalmente de acuerdo. Y por eso damos la bienvenida a quienes nos escuchan a esta nueva inmersión profunda. Hoy vamos a diseccionar un arsenal de documentos que es, bueno, fascinante. Muy completo, sí. Tenemos desde análisis históricos del colapso de 2008 y el famosísimo documento fundacional de Bitcoin, hasta informes geopolíticos recientes y un compendio brutal sobre finanzas conductuales y la psicología del inversor. Que es una mezcla explosiva. Ya te digo. Pero, a ver, no vamos a leer una lista de datos aburridos. Nuestra misión hoy es trazar un viaje, entender por qué el algoritmo financiero más complejo, irracional y peligroso del mundo no se ejecuta en los servidores de Wall Street. Ni tampoco en una red criptográfica, claro. Eso es, se ejecuta dentro de nuestra propia cabeza prehistórica. Es que me parece un enfoque fundamental. Porque bueno, para entender el futuro del dinero y hacia dónde vamos, primero tenemos que entender nuestros instintos más primitivos. Ujú. Y estoy convencida de que el mejor punto de partida para ver esos instintos en acción, así, sin filtros, son los escombros financieros de la crisis de las hipotecas subprime. Vale, pues vamos a desgranar esto. Si leemos la anatomía de la crisis de 2007 y 2008 en nuestras fuentes, hay un momento clave que lo cambia todo. Hablo de la derogación en 1999 de partes de la ley Glass-Steagall en Estados Unidos. Un momento crítico, sí. Y quiero detenerme aquí porque, a ver, no es solo un tecnicismo legal aburrido. Básicamente, antes de eso, el banco donde tu abuela guardaba los ahorros de toda su vida no podía usar ese dinero para hacer apuestas de alto riesgo en Wall Street. Había un muro de contención. Había un muro, exacto. Pero al tirar ese muro legal, se permitió que la banca comercial y la de inversión se fusionaran. O sea, los depósitos seguros de la gente de a pie se convirtieron de la noche a la mañana en las fichas del casino. Y en ese casino empezaron a diseñar productos financieros absolutamente depredadores. Paquetes de deuda tóxica llenos de hipotecas concedidas a personas que, seamos sinceros, claramente no podían pagarlas. Ya, las famosas hipotecas basura. Eso es. Pero estaban camuflados bajo calificaciones de máxima seguridad. Y claro, como daba dinero rápido y unas comisiones gigantescas a corto plazo, los reguladores sencillamente miraron hacia otro lado. Madre mía. Hasta que el castillo de naipes se derrumba, claro, en septiembre de 2008 con la quiebra de Lehman Brothers. De repente, nadie se fiaba de nadie. El pánico total. El crédito interbancario se congeló por completo porque, claro, ningún banco sabía cuánta basura tóxica escondía el banco de enfrente en sus balances. Y luego tienes cosas como la controversia de los bonos millonarios que se pagaron a los ejecutivos de AIG justo después de ser rescatados con dinero público. Es que es indignante leerlo incluso hoy. Totalmente. Todo esto destruyó la confianza global. Y, a ver, el dato que siempre me deja sin palabras de los textos. De todo ese desastre monumental que evaporó billones de dólares, en Estados Unidos solo un alto ejecutivo pisó la cárcel. Karim Serageldin, sí. ¿Él solo? Es una locura. Es que el sistema colapsó porque dependía de la confianza de un rebaño. Y aquí es donde la economía conductual nos da la respuesta de por qué no pararon a tiempo. A ver, cuéntame. El documento de BBVA rescata una cita legendaria de Chuck Prince, que era el CEO de Citigroup en 2007. En pleno éxtasis del mercado, el tipo dijo, cuando suena la música, tienes que bailar. Pero, a ver, espera un momento. No te lo compro del todo. Hablamos de matemáticos, de analistas con doctorados y, bueno, los ejecutivos mejor pagados del planeta. Todos veían los datos. Sí, los veían. Entonces, ¿me estás diciendo que siguieron bailando hacia el abismo por pura inercia? En plan, como si fueran adolescentes en una discoteca. Es que no es inercia. Lo fascinante de esto es que es un fallo de diseño en la psicología humana. Lo que pasaba en esas oficinas ilustra a la perfección el sesgo de la subasta del dólar. La subasta del dólar. Sí,
Imagínate que subastamos un billete de $1 en una sala. La regla es súper simple. El que puje más alto se lo lleva. Pero, atención, el segundo postor más alto también tiene que pagar su puja al subastador. Y no se lleva absolutamente nada. Ah, claro. Entonces el incentivo es no quedar nunca segundo. Exacto. La gente empieza pujando céntimos. Parece dinero fácil, ¿no? Pero cuando la puja llega a 99 céntimos y alguien puja $1, la trampa se cierra de golpe. Uy, claro, el de los 99 céntimos está fastidiado. Exactamente. Se da cuenta de que va a perder ese dinero a cambio de nada. Así que, para minimizar su pérdida, prefiere pujar $1,10 por un billete de $1. O sea, ya están perdiendo dinero seguro. Sí, de repente la gente está pagando más de $1 por un billete de $1. Se han documentado experimentos en universidades donde acaban pagando hasta $20 por ese mismo billete. Es una locura absoluta, pero entiendo la mecánica perfectamente. Es la aversión a la pérdida y la falacia del coste hundido operando a la vez, ¿verdad? Totalmente. Y a eso tienes que sumarle la presión institucional. Los banqueros de 2008 estaban atrapados en esa misma subasta. Ya veo por dónde vas. Claro. Si un banco dejaba de vender esa deuda tóxica, perdía cuota de mercado frente a sus competidores ese mismo trimestre. Y los ejecutivos perdían sus bonos millonarios. Nadie quería ser el primero en retirarse y asumir el coste de oportunidad. Así que todos siguieron pujando hasta pagar $20 por un billete de $1. Y cuando la música de la liquidez paró de golpe, descubrieron que no había sillas para todos. El desastre fue total. De acuerdo, entonces la confianza en los humanos y en los bancos centrales salta por los aires. Y de esos escombros humeantes surge una alternativa tecnológica. Nos vamos a finales de 2008 con la publicación del documento original de Satoshi Nakamoto sobre Bitcoin. Un cambio de paradigma brutal. Completamente. Ante un sistema basado en la confianza que acababa de fallar estrepitosamente por culpa de la avaricia humana, la tecnología propone algo muy radical. ¿Y si eliminamos la necesidad de confiar en nadie? Es que el white paper de Nakamoto es fascinante porque plantea un sistema de efectivo electrónico puramente de usuario a usuario, sin bancos en medio, sin instituciones mediadoras. Nada de árbitros. Exacto. Pero claro, el gran reto técnico para lograr esto, históricamente, siempre había sido el problema del doble gasto. Que es un concepto, a ver, muy intuitivo si lo pensamos. Si yo te envío una foto por correo electrónico, yo sigo teniendo una copia en mi ordenador. Lógico. Pero con el dinero eso es letal. Si te envío un euro digital, no puedo quedarme con una copia de ese euro en mi disco duro para gastarlo otra vez. Históricamente, el banco era el árbitro que borraba el euro de mi cuenta y lo sumaba a la tuya. Claro, daban fe de la transacción. Eso es. Entonces Nakamoto tenía que encontrar la forma de evitar el doble gasto sin usar a ese árbitro central. Y la solución técnica es brillante. Propone un servidor de marcas de tiempo distribuido y un mecanismo llamado prueba de trabajo o proof of work. Yo siempre me lo imagino como un registro notarial gigantesco y público, incorruptible. Pero en lugar de tener a un señor con corbata poniendo un sello a cambio de una comisión, tienes a miles de ordenadores compitiendo por resolver un rompecabezas matemático muy complejo. Es una buena analogía, ¿sí? Y el que lo resuelve primero, sella la página del libro mayor. Es decir, una CPU es un voto. Así quitas al humano con sus sesgos de la ecuación. No hay un banquero decidiendo a quién rescatar. La cadena más larga, la que tiene más trabajo detrás, representa la decisión de la mayoría. Sí, esa es la mecánica. Pero lo vital aquí, lo que de verdad lo hace genial, es entender por qué ese rompecabezas matemático genera confianza sin necesidad de un banco. A ver, explícame eso. El ordenador tiene que consumir una cantidad inmensa de electricidad real, física. Si un atacante quisiera alterar el historial para falsificar una transacción, tendría que gastar millones en facturas de luz y hardware para superar el poder computacional del resto de la red. O sea, un ataque por fuerza bruta carísimo. Exacto. Ese coste físico brutal es lo que crea la confianza digital. Es pura teoría de juegos y de incentivos. Claro, al final todo se reduce a incentivos. Así es. El sistema recompensa a los mineros con nuevas monedas por validar transacciones honestamente. Le sale muchísimo más rentable a un atacante usar sus ordenadores para jugar bajo las reglas y ganar nuevas monedas legítimas que gastar una fortuna intentando alterar la red. Porque si lo logran, destruirían la confianza en la red y, por tanto, el valor de lo que intentan robar. Exactamente. Originalmente, este diseño era una obra maestra que buscaba la privacidad y la libertad total frente al control del Estado. Pero claro,
La teoría siempre choca con la realidad. Y aquí es donde quiero conectar esto con nuestros informes más recientes, porque llegamos a una contradicción gigantesca. Ya sé por dónde vas. A ver, Nakamoto diseña esto como una rebelión tecnológica para saltarse a los gobiernos y a los bancos. Pero leyendo el material sobre el papel geopolítico actual de las criptomonedas, parece que el arma antisistema se ha convertido en el escudo del sistema. Es una evolución súper compleja. ¿Cómo pasamos de la supervivencia anarquista a la cooptación política? Bueno, es que es un viaje lleno de paradojas. Por un lado, tenemos que reconocer que todavía existe el uso original, el de supervivencia pura y dura. Las fuentes detallan el caso de Venezuela, por ejemplo. Sí, los datos de IPROAP sobre Venezuela son, francamente, escalofriantes. Hablamos de una hiperinflación que llegó al 265.000%. Una destrucción total del valor. Total. En un entorno así, Bitcoin literalmente salvó a los ciudadanos. Las plataformas P2P movieron récords de 114.000 millones de bolívares en una sola semana, porque el dinero fiduciario no valía nada. La gente necesitaba una salida. Claro. Y tienes a comercios enormes como las tiendas Traki aceptando criptomonedas para poder operar. Ese es, digamos, el sueño cypherpunk cumplido. Dinero incensurable salvando a la gente de un estado fallido. Es verdad. Pero si giramos el globo hacia el otro extremo, vemos la conferencia Plan B en Lugano, según los datos de TradingView, y el panorama es diametralmente opuesto. Y aquí quiero hacer una pausa súper importante para nuestra audiencia. Las fuentes que manejamos documentan una fractura ideológica muy evidente en la política actual respecto a esto. Sí, está muy polarizado. Exacto. Señalan que ciertos sectores políticos de derecha o centro están abrazando la innovación cripto argumentando que es un bastión de libertad económica, mientras que sectores más alineados a la izquierda lo observan con mucha cautela, viéndolo como una potencial amenaza a la autoridad central. Es un debate muy intenso ahora mismo. Lo es. Y dejando clarísimo que nosotros en este análisis no tomamos partido por ninguna de estas posturas ni respaldamos ninguna de estas visiones políticas. Simplemente estamos reportando el debate. Lo que me parece fascinante es, de verdad, cómo los políticos han absorbido esta tecnología. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Totalmente. Porque los ciclos institucionales y los estatales han convergido. Bitcoin ya no es solo privacidad y libertad financiera para el individuo aislado. Se ha convertido en una commodity digital por excelencia. Como una especie de materia prima, ¿no? Exacto. Vemos cómo en Estados Unidos hay un giro político para apoyar esto en la nueva administración, contrastando fuertemente con la hostilidad regulatoria previa de la SEC. Vemos a países como Kazajistán creando reservas nacionales de activos digitales. O sea, estrategia geopolítica pura y dura. Sí, los estados ya no lo ven solo como una amenaza que deben prohibir, sino como un activo en el que deben basar campañas y asegurar su soberanía digital. Básicamente, los gobiernos se han dado cuenta de que si no puedes destruir la red, lo mejor es comprarla y usarla a tu favor. Es alucinante. La ironía es absoluta. Pero, a ver, da igual si estamos hablando de vender bonos hipotecarios basura en Wall Street o de especular con el último activo digital en Asia. Hay una constante en todos nuestros documentos que siempre acaba fallando. Nosotros mismos. Exacto. Nuestro propio cerebro. El compendio de finanzas conductuales de BBVA lo deja clarísimo. Estamos invirtiendo en la era tecnológica pero usando un cerebro forjado en la edad de piedra. Es una desventaja evolutiva enorme. Biológicamente. Seguimos programados para huir en manadas y vemos moverse un arbusto en la sabana. Y aplicamos ese mismísimo instinto de pánico para vender todas nuestras inversiones cuando la bolsa cae. Y el coste de ese instinto se puede medir en euros, ¿eh? El informe cita un estudio muy famoso, el de Dalbar. Ah, sí. Los porcentajes son reveladores. Fíjate, durante años, el mercado generó una rentabilidad anualizada del 6,06%. Sin embargo, el inversor promedio que intentó entrar y salir del mercado reaccionando emocionalmente apenas consiguió un 4,25%. Parece poca diferencia, pero a largo plazo. Es brutal. Esa diferencia aparentemente pequeña significa perder un dineral. Y la causa principal es la reacción emocional. Entran tarde por pura euforia y venden en el peor momento por puro terror. Y lo que me consuela, y a la vez me aterra bastante, es que esto no le pasa solo a inversores novatos. El documento menciona que a Isaac Newton, o sea, el tipo que inventó el cálculo, perdió todo en la burbuja de los mares del sur. Sí, un genio absoluto arruinado. Se dejó arrastrar por el efecto cuñado, viendo cómo todos sus amigos se hacían ricos, o el mítico Laszlo Haniech, que vendió 10.000 bitcoins por un par de pizzas porque no vio el valor futuro. Es que la presión social es terrible. Pero te lanzo un cuestionamiento. Conociendo estas historias,
conociendo el caso de titanes del trading como Jesse Livermore, que amasó fortunas en el crack del 29 y luego se arruinó por no tener control emocional. Si sabemos todo esto, ¿por qué seguimos comprando caro y vendiendo barato? Porque luchar contra tu propia biología es agotador. Si conectamos el panorama general, las acciones de Newton o Livermore, con la psicología moderna llegamos a lo que se conoce como el sesgo de representatividad. A ver, ilumínanos con esto. El informe lo explica muy bien con el famoso problema de Linda la cajera. Ah, este experimento de Kahneman me encanta. Sí, a los participantes de un estudio se les describe a Linda como una mujer joven, brillante y profundamente involucrada en temas de justicia social. Y luego se les pregunta qué escenario es más probable. Vale. Opción A, que Linda sea cajera de un banco, u opción B, que Linda sea cajera de un banco y además una activista del movimiento feminista. Y claro, la mayoría elige la opción B de cabeza. Exacto, pero matemáticamente es una aberración. Es imposible que la probabilidad de que se cumplan dos condiciones juntas sea mayor que la probabilidad de que se cumpla solo una de ellas. Claro, el conjunto B es más pequeño que el conjunto A. Lógico. Sin embargo, nuestro cerebro elige la opción B porque encaja mucho mejor con la historia que nos hemos montado en la cabeza. Preferimos historias atractivas a probabilidades aburridas. O sea, invertimos por narrativas, compramos la historia, no los números. En los mercados hacemos exactamente lo mismo. Nos dejamos llevar por el último rumor tecnológico. Para combatir esto, el autor del informe sugiere un concepto genial, la cartera de juguete. La cartera de juguete. Sí, asume que tienes un instinto cazador, que necesita dopamina y acción. Para saciarlo, dedica un 5 o un 10% de tu dinero a esa cartera. Juega, especula, diviértete. Vale, para quitarte el mono, digamos. Eso es. Pero el 90% restante de tus inversiones debe ser gestionado con la mentalidad de un agricultor. Plantas la semilla, eres paciente y dejas que pasen las estaciones sin desenterrar la planta cada 2 días para ver si ha crecido. Qué buena metáfora. Entonces, ¿qué significa todo esto para nuestra audiencia? ¿Cómo se aplica para sobrevivir financieramente en el día a día? Es la pregunta del millón. Porque la teoría está muy bien, pero nuestros documentos describen nuestro entorno macroeconómico actual como una economía en forma de K. Una divergencia total. Total. Básicamente, desde el año 2000 los salarios reales se han estancado, con un crecimiento casi nulo. Esa es la parte baja de la K, los que dependen de un sueldo, mientras que los activos financieros e inmobiliarios suben sostenidamente. La bolsa da un 4% real y los inmuebles hasta un 3,5%. Y esto, lógicamente, fractura a la sociedad. Claro. Entonces, ¿cómo escapamos de esto? Pues esa fractura es lo que Robert Kiyosaki denomina la carrera de la rata. Es la trampa de trabajar sin parar solo para comprar pasivos. Cosas que sacan dinero de tu bolsillo. Como un coche a plazos. Exacto. En lugar de adquirir activos reales, que son los que trabajan para ti. La única forma de escapar de la parte baja de la K es empezar a acumular activos reales lo antes posible, para aprovechar el milagro del interés compuesto. Y ahí es donde entra el dato de Warren Buffett de los textos. El 97,7% de su inmensa fortuna se construyó después de que cumpliera 59 años. Es alucinante el poder del tiempo. Es brutal. Las fuentes plantean un dilema súper concreto sobre esto. Imaginemos a un joven que tiene 10.000 euros ahorrados. ¿Debería gastarlos todos en un viaje increíble o invertir 5.000 euros durante 50 años a un 9% para obtener más de 370.000 euros en el futuro? Es una decisión que cambia la vida. Y eso subraya una regla fundamental que menciona Bill Gross en los informes, que es la asimetría del riesgo. A ver, explícalo. El secreto no es acertar siempre, sino evitar perder mucho cuando te equivocas. Hay que evitar a toda costa el pain trade. Esos movimientos a corto plazo que destruyen a los especuladores que venden por pánico. Hay que aguantar pacientemente, hay que aguantar la volatilidad. Los datos históricos demuestran que en el 100% de las mayores correcciones del mercado, como en el S&P 500, los retornos a largo plazo siempre fueron positivos. O sea que la paciencia paga. Bueno, creo que esta es la forma perfecta de ir cerrando y recapitulando el inmenso viaje que hemos hecho hoy. Ha sido intenso, desde luego. Empezamos en los escombros financieros de 2008, viendo cómo la avaricia rompió el sistema tradicional. Analizamos cómo un código criptográfico, el Bitcoin, intentó devolver el poder a las personas antes de ser absorbido por la geopolítica estatal. Todo un ciclo. Y terminamos descubriendo que las burbujas, las quiebras y las grandes ganancias siempre nacen de la misma fuente.
la dopamina, el miedo y la avaricia de nuestro propio cerebro. Y si me permites, me gustaría dejar sobre la mesa una idea provocativa, algo para que la audiencia reflexione por su cuenta y que va un poco más allá de los textos de hoy. A ver, dispara. Si nuestros sistemas financieros, tanto tradicionales como los descentralizados, no son más que espejos de nuestros instintos biológicos prehistóricos, ya sabes, miedo, avaricia, comportamiento de rebaño, Ujú. ¿qué pasará cuando los agentes de inteligencia artificial tomen el control total de las inversiones? Hablamos de algoritmos que no sienten pánico ni envidian el éxito del vecino. Madre mía, ¿es verdad? ¿Se convertirán en los inversores infalibles definitivos que estabilicen todo? ¿O simplemente aprenderán a explotar a la perfección nuestras debilidades humanas? Uf. Esa es una imagen que da bastantes escalofríos, pero al mismo tiempo es absolutamente fascinante. Con ese pensamiento cerramos nuestra inmersión de hoy. Esperamos que este análisis os haya dado nuevas herramientas para entender todo esto. Ha sido un placer. Gracias a toda la gente que nos acompaña. Cuidad vuestra cartera de juguete, pero sobre todo, cuidad la de agricultor. Y seguid cuestionando siempre vuestras propias certezas. ¡Hasta la próxima!